hoy día sobre el manejo ambulatorio del primer nivel de atención en pacientes con COVID-19, basándonos en la normativa 947 y la 972 del MINSA en este momento. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la razón de esta capacitación? Como ustedes bien saben, a través de todo el elemento de la pandemia, hemos tenido múltiples modificaciones en las normativas, ¿no? Y hemos tenido también diferentes evaluaciones desde el punto de vista del nivel de evidencia. Entonces, estamos hablando ahora de 9 meses a posterior del inicio de la pandemia, y qué es lo que hemos aprendido nosotros como país, qué es lo que sabemos nosotros en este momento respecto de cómo debemos manejar los casos de COVID-19. ¿Qué es lo que hemos aprendido respecto de cuál es el tratamiento correcto, cuál es el manejo correcto de los pacientes en cada una de las regiones que se han visto afectadas con esta pandemia? Entonces, lo inicial o lo elemental es poder manejar y entender que el caso de COVID-19 es una enfermedad, es una infección que ya tiene en el Perú ya esta cantidad de tiempo y que definitivamente en este punto debemos saber no solamente cómo tratarla, sino cómo funciona. Entonces, si lo que buscamos nosotros es poder tratar correctamente a un paciente, definitivamente tenemos que entender cómo es que se da esta infección en la población. Este documento técnico tiene como finalidad contribuir en la protección de la vida y la salud de la población de riesgo o afectada a COVID-19 en la población urbana y rural. ¿Por qué menciono esto? Porque esta quizás hay que ver, no son lecciones aprendidas de todo este proceso. Hemos tenido de que no ha sido, digamos, totalmente manejado desde el punto de vista de primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque inicialmente, cuando empezó la pandemia, lo que se hizo fue abastecer hospitales, abastecer las UCIs, abastecer de camas UCI y demás. Ok, pero el abastecer hospitales es la parte final del proceso. O sea, ¿qué pasaba con el primer nivel de atención? Que era quien realmente se iba a hacer cargo del manejo de los pacientes. O sea, era el primer nivel de atención aquel que debía contener el aumento de casos. Y esto justamente es un punto que tenemos que mejorar y que en esta normativa se está alineando. Otra cosa que estamos teniendo aquí es establecer lineamientos para el manejo ambulatorio de los casos leves. ¿Por qué? Porque durante este periodo, y se los digo tanto como parte del Ministerio de Salud como infectólogo, como la parte clínica en general, tenemos muchos pacientes que fueron tratados desde el punto de vista de recetas mágicas, de recetas que tuvieran corticoide con dexametasona, con levofloxacina, con ivermectina, con hidroxicloroquina. Se pensaba que se podía aplicar esas recetas a todo el mundo, y no es así. Es diferente hablar de un caso leve que hablar de un caso moderado, que hablar de un caso grave, y esto es algo fundamental desde el punto de vista del manejo de pacientes. Entonces, la idea de poder establecer justamente el funcionamiento del COVID-19 se basa en ese detalle, de saber cómo es que vamos a actuar frente a este aumento de casos. Entonces, el coronavirus en general ya es bastante bien conocido, todos lo conocemos, ya 9 meses después ya es parte de nosotros aquí en el Perú y en todo el mundo. Entonces, llama la atención que a esas alturas todavía estemos preguntando, por ejemplo, si es que hay o no cuadros de reinfección, o si es que el paciente va o tiene cuadro de una probable reinfección y que se esté recién descubriendo en el Perú. Señores, el hecho de saber si esta infección puede producir o no una reinfección es sencillamente se obtiene de saber de quién estamos hablando. Entonces, si yo soy un policía y quiero manejar un elemento antidrogas, pues evidentemente tengo que conocer los vendedores de drogas. Si yo soy un personal que va a encargarse de lo que es corrupción, entonces debo saber perfectamente cómo se presenta un elemento de corrupción. Igual, si soy médico, si soy personal de salud, tengo que saber a quién me estoy enfrentando. Entonces, inicio el coronavirus y el SARS-CoV-2 particularmente, es un virus que pertenece a la familia ARN. Y cuando digo ARN, ¿a qué se refiere? Que al decir ARN, esas 3 letritas tan básicas, podemos deducir varias cosas. Los virus son de 2 tipos. Tenemos virus ADN y tenemos virus ARN. Los virus ARN son un tipo de virus que tienen una inmunidad temporal solamente. Tienen una inmunidad temporal, tienen un tiempo determinado de vida, un ciclo que se va a cerrar. No es una infección permanente en el caso de los virus ARN. En cambio, los virus ADN producen una inmunidad permanente. La infección es de larga data. Entonces, por ejemplo, un virus ADN, ¿quién es? Es la varicela. Un virus ARN es el resfriado común. Y el coronavirus y el SARS-CoV-2 es un tipo de virus ARN. Doctor, ¿pero qué significa esto? Pues es muy sencillo. Si es que da una inmunidad temporal, significa que tiene un tiempo determinado de protección. Ya una vez que yo tengo una infección por virus ARN, en este caso por SARS-CoV-2, significa que tiene un ciclo y que además la protección que me va a dar es solamente temporal. O sea,
Tengo un tiempo, pero puede ser 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses aproximadamente. Bajo esta premisa yo pregunto, ¿habrá o no una reinfección? Evidentemente va a haber reinfección. ¿Por qué? Porque la inmunidad, el anticuerpo que protege al paciente, es lo que va a darle esta seguridad momentánea durante un tiempo previamente establecido. Entonces, ¿en qué nos afecta esto? Estamos evaluando a los pacientes y decimos que ya estamos afrontados ante una primera ola de COVID-19. Eso ya lo sabemos todos. Muy bien, perfecto. Y decimos, ¿cuándo va a llegar la segunda ola? Pues cuando los primeros pacientes que tuvieron los casos de forma inicial acaben con su inmunidad temporal. Entonces, esto es un punto importante que tenemos que valorar. Ahora, ¿cómo funciona? Y es algo que siempre nosotros esperamos comentando, de que para poder establecer realmente cómo funciona el virus, hay que poder tratar de saber cómo funciona. Y la mejor forma de saber cómo funciona es sencillo. El virus literal, en el caso de SARS-CoV-2, lo que hace es utilizar una de nuestras células como si fuera una gestante. Es decir, el virus ingresa, ¿no es cierto? El virus por solito no tiene, escúchenme bien amigos míos, el virus solo no se reproduce solito. El virus no se reproduce solo, el virus necesita infectar a otra célula para empezar a reproducirse. Entonces, cuando esto se da, el virus ingresa, se une a este receptor, es como una llavecita, cuando se entra con su llave, clica, entra y abre el cerrojo. Y este virus ingresa dentro de la célula, y una vez que está dentro de la célula, este virus libera su material genético, ¿no es cierto?, su RNA, y se une al de la célula utilizando sus proteínas, utilizando sus insumos para producir más partículas virales. Pues así funciona el virus. Doctor, pero entonces, ¿qué importancia tiene esto? Es muy sencillo, porque si yo sé cómo funciona el virus, entonces lo que tengo que hacer, básicamente, es establecer medicamentos o mecanismos que puedan evitar este proceso. Doctor, pero entonces, ¿cuál es el medicamento así máximo que pueda ayudarme a evitar este proceso? Pues de inicio, lo que tendría que hacer es que el virus no se acerque a la célula. Y para evitar que el virus se acerque a la célula, tengo que volver un virus no viable, o sea, romper esta capa que tiene el virus. Esta capita que ustedes ven acá, ustedes la pueden mirar aquí. Esta capa que rodea el virus se llama capa de glicopéptidos, es una capa de proteínas. Y esta capa de proteínas se puede romper muy fácilmente. ¿Adivinan con qué? Agua y jabón. El jabón tiene la capacidad de romper esta capa, y si rompo esta capa, el virus no es viable y el virus jamás se va a unir a una de mis células. Pero ¿qué es lo que pasa en el Perú? Honestamente, ¿cuántos se lavan las manos? De la educación que hemos dado, ¿cuántos de nuestra población ha entendido que tienen que hacerse lavado de manos? Yo veo que todo el mundo utiliza alcohol gel. Y yo veo que todo el mundo utiliza mecanismos nuevos, cámaras de dispersión, ultravioleta, o solo que cuestan miles. Yo digo, ¿dónde quedó el lavado de manos? Que es lo primero que me ayudaría a anular la transmisión. Lo segundo es buscar medicamentos que disminuyan esta replicación para que el virus no aumente su carga viral, que es lo primordial. Ahora, evidentemente, ya sabiendo cómo funciona y cómo actúa el virus en la célula, tenemos que evidenciar o ver cómo se transmite. Entonces, sabemos que el virus se transmite por contacto directo de persona a persona a través de las gotitas respiratorias que generan al toser o al estornudar. Eso está perfecto, eso lo sabe todo el mundo. Y siempre yo lo cuento, ¿no? Cuando estaba en plena pandemia, cuando yo estornudaba, todo el mundo corría así como si tuviera peste. Sobre todo porque soy el infectólogo, entonces el doctor se expuesto de todas maneras. Aquí él se infecta o se infecta toditos. Y yo me pongo a pensar, ok, pero ¿qué sucede con el paciente asintomático? ¿Y qué sucede, veamos la prueba, por ejemplo, cuando hablamos? ¿Qué pasa cuando gritamos? ¿Qué pasa cuando silbamos? ¿Qué pasa cuando cantamos? ¿Qué pasa cuando renegamos? ¿Botamos o no botamos gotas de saliva? Y si ese paciente tiene una carga viral dentro de su organismo, yo pregunto, ¿no estará contaminando alrededor? En este momento yo me encuentro en la comisión, estoy fuera de la ciudad de Lima, y estoy con mi computadora aquí sentado en un ambiente cerrado, y estoy sin la mascarilla evidentemente colocada. Pero yo pregunto, en el momento que estoy hablando con ustedes, ¿no es cierto? Que estoy hablando con ustedes, en el momento de que estamos conversando, ¿no creen ustedes que si yo tuviera la infección, estaría contaminando la pantalla de mi computador, estaría contaminando mi laptop, estaría contaminando la mesa en la que me encuentro? Y el virus se puede mantener viable 24 a 48 horas. ¿Qué pasa si una persona viene, ingresa y coge mi computadora, limpia la mesa, además, y al momento de irse no se lava las manos, está llevando el virus en las manos? ¿Por qué? Porque este virus puede encontrarse en una superficie o objeto que contenga secreciones del virus. Y luego esta persona sale y se toca los ojos. Doctor, pero es que eso tiene que ser muy complicado. Así, pues lo modifico. ¿Qué pasa en mesa redonda? ¿Qué pasa en los mercados? Cuando pasamos al costado de una persona, esa persona nos estornuda en la cara, nos estornuda en la ropa, llegamos a la casa con esos familiares sin hacer la desinfección correspondiente. ¿Qué estamos llevando ahí? ¿Cuántos nos lavamos las manos? Doctor, utiliza alcohol gel. Es que el alcohol gel solamente sirve en manos relativamente limpias, no sirve en manos sucias, no sirve en manos con grasa, no sirve en manos que tengan residuos orgánicos.
Y una vez que se da la infección y el contagio inicial, hay que esperar aproximadamente 14 días para evidenciar si el paciente tiene síntomas, no la cantidad de tiempo. Y es parte de la gran campaña que hemos hecho como OMS y el Ministerio de Salud de detener la propagación de los gérmenes, evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas, cubrirse con un pañuelo, toser y no eso rodar y luego botar a la basura, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, y cuando esté en un lugar público usar la cubierta de tela para la cara sobre la nariz y la boca. Ahora, esto es una falsedad. Yo recientemente he estado en un centro comercial, quiero hacer unas compras obligatorias, y encontré que constantemente se baja la mascarilla y se deja la nariz al descubierto. Se quita la mascarilla y la utilizan de barbijo. Barbijo es el término en otros países, pero acá barbijo se da la barba. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos controlando la infección? ¿Cuánto estamos realmente desinfectando? ¿Y cuál es la importancia del alcohol gel y del lavado de manos? Entonces, la pregunta del millón, y esa la tengo constantemente por parte de mis pacientes, es algo que el personal de salud tiene que explicar. Ustedes, como personal de salud, tienen que explicar a la población, y es lo básico. ¿Cuánto es el tiempo de contagio, doctor? Yo, doctor, tengo, y ustedes lo saben, el paciente le dice, doctor, yo tuve COVID. ¿Cuánto tiempo lo voy a volver a contagiar? Doctor, yo tengo COVID. ¿Cuánto tiempo contagio? Doctor, mi mamá tiene COVID, mi contagio no me contagia. ¿Qué prueba tiene? ¿Qué signos tiene? ¿Qué síntomas tiene? Todo eso se hace en base a una evaluación de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Entonces, un paciente que tiene una infección asintomática, que es aquel paciente que no tiene sintomatología, evidentemente, va a ser contagioso por 14 días después de la fecha de contacto. Entonces, suponemos que yo tengo a, no sé, a la señora María, al señor Juan, que trabaja en un ambiente cerrado, ¿no es cierto? Y el señor Juan me sale positivo para COVID-19 o tiene síntomas para COVID-19, porque recordemos que la base es el diagnóstico sindrómico, o sea, la base es la detección de los síntomas. Y si eso es así, con el hecho de tener este cuadro, todos los contactos deben ser mandados al aislamiento. ¿Por cuánto tiempo? Por 14 días. Y por 14 días es el tiempo que debemos considerar que este paciente puede ser contagioso. Pero un paciente asintomático completamente. Es decir, estoy hablando de un paciente que no tiene síntomas. Hace poco estuve en ¿cómo se llama esto? En una intervención Titan. Y me decían, doctor, tengo un paciente que no tiene síntomas, ya tiene 7 días de la enfermedad, no le voy a dar 7 días más y tal, perfecto. Y no tiene ningún síntoma. No, nomás tiene dolor de cabeza y un poco de congestión. A ver, un ratito, esos son síntomas. Cuando hablo de infección asintomática, yo me estoy refiriendo a un paciente que definitivamente no tiene ningún síntoma. ¿Qué es una infección asintomática? Si el paciente presenta malestar general, tos, congestión nasal, rinorrea, lo que fuera, ese paciente es sintomático aquí en la China. Entonces, modifica. ¿Por qué? Porque cuando el paciente es sintomático, el tiempo de aislamiento varía. Ya no es de 14 días desde el inicio del contacto con el último paciente infectado. No, acá es 14 días desde el inicio de los síntomas. Doctorcito, hoy día me habían diagnosticado COVID-19, mi mamita salió positiva. Yo soy contacto de mi mamita, perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? El 1 de diciembre, muy bien. Y me tomaron una prueba molecular, suponiendo que tengo prueba molecular, porque ya sabemos que las pruebas de laboratorio no son necesarias para indicar el aislamiento o el manejo. Y me tomaron una prueba molecular el día 5, ok, muy bien, salió positiva, perfecto. Y inicié los síntomas desde el día 2, perfecto, muy bien, señora. ¿No es cierto? Y que te diga, pero no tenía síntomas, me dicen, pero no tengo ningún síntoma, doctor. Ya. No más congestión nasal, hay un ratito. ¿Desde cuándo la congestión nasal? La presenté ayer, entonces desde ayer empiezan los 14 días. Y eso es lo que hay que establecer correctamente con el paciente. Porque el paciente toma el aislamiento desde que lo diagnostican, cosa que está mal. Y el aislamiento debe correr desde el momento en que el paciente desarrolla los síntomas. Pasa lo contrario, el personal de salud que me dice, doctor, prueba molecular positiva del 7 de diciembre, perfecto. Pueden regresar de descanso hasta el 21 de diciembre. A ver, un ratito, vente para acá. Vente para acá, presentémonos solamente y conversemos. 7 de diciembre la prueba molecular del paciente, sí, pero ¿desde cuándo tiene síntomas? Ah, los tiene desde el 3 de diciembre, perfecto. Entonces el aislamiento va desde el 3 de diciembre. Porque es desde ese momento que nosotros vamos a empezar el aislamiento del paciente. Pues eso hay que manejarlo de inicio. Si el paciente, en cambio, es un paciente que es un cuadro moderado o es un cuadro grave, ese paciente tiene necesariamente que pasar a una evaluación diferente porque la carga viral es mayor. El tiempo de contagio de este paciente también es mayor. Entonces ya no aplica 14 días, aquí tenemos que aplicar 21 días, 28 días dependiendo de la evolución de este paciente. Ahora, si es por lo menos 21 días, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con el paciente hospitalizado? Díganme ustedes cuántos pacientes hospitalizados siguen con seguimiento clínico después del alta.
¿Cuántos pacientes hospitalizados van a aislamiento después del alta? Entonces, si no lo tenemos, es porque no estamos considerando que el paciente hospitalizado que no ha cumplido los 21 días aún puede contagiar y va a ir a una casa, a un domicilio con personas que están confiando en que ese paciente ya no contagie. ¿Cuál es el punto mayor de contagio de los pacientes? En 2 o 3 días antes y 2 a 3 días después del inicio de los síntomas. Lo que no significa el resto de los días no contagio, sino que el riesgo de contagio es menor. En un paciente que ha fallecido, evidentemente el tejido, el cuerpo o el organismo muere, pero tiene todavía tejido orgánico viable donde el virus aún se puede reproducir, motivo por el cual, en ese sentido, todavía se considera contagiante hasta después de la muerte, y es la razón por la que se indicó la cremación en los pacientes. Entonces, sabemos ya que la familia se llama coronavirus, sabemos que el virus se llama SARS-CoV-2 y sabemos que la infección se llama COVID-19. Pero el pollo es, ¿cuál es el problema con esta infección? Bueno, si estamos hablando de que es una infección que se parece al resfriado común, que tiene inmunidad temporal y todo lo demás, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que nos curamos en realidad? Pues es muy simple, cuando un virus o una bacteria ingresa dentro de nuestro organismo, nuestro cuerpo tiene que formar lo que se conoce como respuesta inmune o respuesta inflamatoria. Eso es lo que produce la fiebre, el dolor, el malestar general, la congestión nasal, la tos y demás, son formas de reacción inflamatoria. Entonces, cuando ingresa un virus nuevo como este, porque no tenemos defensas previamente formados para un virus como este, el cuerpo escanea a este virus, ¿no es cierto? Nuestro organismo, desde el inmune lo escanea, y crea elementos de defensa que se llaman anticuerpos para la COVID-19 o anticuerpos para SARS-CoV-2. Los anticuerpos se van a encargar de reducir la carga viral y de controlar la infección. Eso está clarísimo. Doctor, pero entonces está fácil. ¿Cuál es el problema con COVID-19? Cuando tonteras y el sistema inmune lo puede manejar. Pero estamos hablando de un sistema inmune que funcione, de un sistema inmune inmunocompetente, de un sistema inmune fortalecido. ¿Qué pasa si el sistema inmune se refiere a una persona adulto mayor, o a un diabético, o a un hipertenso, o a un renal, o a un oncológico, o a un VIH sin tratamiento? Entonces, esas individualizaciones tienen que hacerse por cada paciente. Entonces, aquí viene justamente el establecer, primero, lo que es un contacto directo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claros de que si tenemos contacto directo con un paciente, entonces nosotros nos debemos considerar un caso sospechoso de COVID-19. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si yo soy en mi trabajo y resulta que un personal de mi oficina sale positivo para la COVID-19, entonces yo hago que los demás tienen un riesgo de contagio y todos los demás tienen que irse al aislamiento por la distancia que están cubriendo entre cada uno de ellos. Y por ser contacto directo. Doctor, ¿qué es contacto directo? Contacto directo es cualquier persona que haya estado en contacto cara a cara con un caso probable confirmado de COVID-19, a menos de un metro y por más de 15 minutos, o sea, todos los compañeros de trabajo. Estado en contacto físico directo con un caso probable confirmado, o sea, todo el personal de salud, porque nosotros quedamos pegados a casos probables o confirmados que no estén adecuados. Evidentemente aquí sin la persona que haya prestado o cuidado directamente a un caso probable o confirmado sin haber utilizado protección personal adecuada. Y la evaluación de riesgo, porque no solamente es decir lo que dice la norma, también tiene que evaluar el médico, decirle si realmente es un riesgo de contacto directo o no. En ese sentido, tenemos entonces que los grupos de riesgo para cuadro clínico grave, acá tenemos que establecer que son la presencia de comorbilidades. ¿Pero por qué? Entonces la pregunta acá es, ¿por qué? Yo siempre digo que mis pacientes son como los niños de 5 años en el sentido de la palabra. ¿Por qué son como niños de 5 años? Porque pueden preguntar a todo el por qué. Señora, usted tiene que estar encerrada porque es diabético. Ok, ¿por qué? ¿Por qué el ser diabético es un grupo de riesgo? ¿Por qué el ser renal es un grupo de riesgo? ¿Por qué el ser obeso es un grupo de riesgo? ¿Por qué el tratamiento inmunosupresor es un grupo de riesgo? ¿Qué me hace un grupo de riesgo? ¿Quién me tiene que explicar? Entonces, si estamos hablando, es lo que hemos conversado sobre, estamos diciendo que en el caso del paciente con COVID-19 depende del sistema inmune. Yo pregunto entonces, ¿qué va a pasar con un adulto mayor de inicio? Porque el adulto mayor tiene un sistema inmune envejecido, un sistema inmune que responde con retraso. Si responde con retraso, yo pregunto entonces si es que este sería un factor de riesgo. Por supuesto que sí, porque es un sistema inmune que no es competente. ¿Y qué es lo que pasa? El virus ingresa, no hay respuesta inmune, no hay inflamación, no hay síntomas. El adulto mayor no hace síntomas de forma inicial, el adulto mayor se va complicando en el camino. Entonces, ese adulto mayor ya estuvo, ya ingresó el virus, no hubo respuesta. ¿Y qué pasa con el virus? Se empieza a replicar como Pedro en su casa. Así decimos en mi tierra, en mi hermosa figura decimos eso, ¿no? Se empieza a replicar como Pedro en su casa.
Y al replicarse como puede en su casa, la carga viral es mayor. Y al haber una carga viral mayor, la respuesta del sistema inmune también puede ser mayor y más exagerada. En otras palabras, la reacción inflamatoria puede ser mucho peor. De ser mucho peor, ese paciente se puede complicar. Esa es la razón por la que la edad de adultos mayores es un factor de riesgo. Pero yo digo, no es únicamente el adulto mayor que tiene un sistema inmune comprometido. ¿Qué pasa con el diabético? Porque el diabético también tiene un sistema inmune comprometido. ¿Me equivoco? ¿Qué pasa con el renal? El renal tiene un sistema inmunitario deficiente. ¿Y qué pasa con el paciente que recibe tratamiento inmunosupresor? ¿Qué sucede con ellos? También tienen un sistema inmunodeficiente. ¿Qué pasa con por ejemplo, en la selección de la señora tiene cáncer, tiene hipertensión, tiene enfermedad cardiovascular, tiene POC, tiene asma, tiene diabetes? Y la señora va a decir, no, a todo. Pero ella también que no a todo. Evidentemente, si no sabemos qué es lo que estamos buscando, entonces no vamos a encontrarlo en el paciente. Señora, ¿sufre de hipertensión arterial refractaria? No, doctorcito. Ok, señora, ¿sufre de la presión? Ah, sí, doctor, tomó los sartán. Ah, otra cosa. Señora, ¿sufre del corazón? Sí, doctorcito. Ah, ok. Aquí dice enfermedad de tratamiento inmunosupresor. Señora, ¿toma tratamiento inmunosupresor? ¿Qué será eso? Señora, ¿usted tiene enfermedad autoinmune? ¿Qué será eso? Señor, ¿tiene usted artritis reumatoidea? ¿Tiene lupus tal vez? ¿Tiene alguna enfermedad que le haga tomar pastillas todos los días? Porque si ese paciente recibe corticoides todos los días, es tratamiento inmunosupresor. ¿Y qué pasa con el paciente peruano, el clásico paciente que nosotros tenemos, que se automedica, el que va a las farmacias y le dan prednisona por cualquier razón? ¿Será o no será inmunosuprimido? Se habla de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Perfecto, muy bien, chévere. Doctor, tiene fibrosis, muy bien, vamos con un 0,5-0,20 en esa tarea. Yo pregunto, ¿qué pasa con el resto de la población? Por ejemplo, yo siempre me remonto a mi tierra querida, ¿no? Mi Piura hermosa, y digo, a ver, en Piura una de los elementos más comunes es cocinar con leña. La mejor comida se cocina con leña. ¿Y qué pasa con esa señora que cocina con leña todos los santos días? ¿Tendrá o no será un factor de riesgo? Es un pulmón previamente ya dañado. Y la persona con asma, ¿será o no será un antecedente de riesgo? Un pulmón ya anteriormente dañado. Entonces, eso hay que valorarlo y eso hay que preguntar al paciente de todas maneras. Entonces, en ese sentido, hay que establecer evidentemente todos los grupos de riesgo, pero ahí tienen ustedes las razones por las cuales son considerados como tal. El diabético no requiere que esté en tratamiento, no, porque todos sabemos que el diabético sí o sí va a tener una alteración de la respuesta inmune, independientemente de que esté en tratamiento o no. Evidentemente, si no recibe medicación, va a ser peor. Y dejo, como siempre lo pongo así, a la reina y el rey del baile hasta el final. ¿Qué pasa con el obeso? El obeso es un factor de riesgo terrible. ¿Por qué? Porque el paciente obeso tiene mala respuesta en general a la evolución clínica. Es un paciente que tiene mayor riesgo de complicarse, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de hipertensión, mala respuesta al ventilador mecánico, problemas de intubación, problemas para dosificar las dosis, paciente con problemas cardíacos, paciente con problemas renales. Es el combo de todo lo que estamos viendo en este momento. Y es un paciente que requiere definitivamente considerarse como grupo de riesgo. Entonces, los adultos de riesgo, los adultos mayores en general, en ellos el riesgo de enfermarse aumenta con la edad. Entonces, los adultos mayores siempre van a correr mayor riesgo independientemente de lo que tengan. Pero vamos a ver, si ahora el abuelo y la abuela tienen además una enfermedad adicional, una comorbilidad adicional, evidentemente el riesgo todavía es mayor. Entonces, en ese aspecto, es obligación de todos los profesionales de salud evaluar síntomas y signos de alarma en los pacientes con factores de riesgo. Hay que utilizar el pulso oxímetro, por favor, el pulso oxímetro es fundamental en la evaluación de un paciente. Doctor, pero este paciente está bien, este paciente, ¿cómo se llama? Mire cómo camina, mire cómo habla. Y yo, ok, pero el adulto mayor, el diabético, tienden a hacer hipoxemias silentes. El adulto mayor y el diabético son asintomáticos por excelencia. Son dos grupos de pacientes que no van a presentar síntomas y que pueden tener una baja de saturación. Y el uso del pulso oxímetro es lo primero y lo único que me va a permitir identificarlo. Tomar la temperatura es fundamental, sí, pero la temperatura no es permanente en todos los pacientes. Y todos los casos que presenten alteración de la pulsometría deben ser derivados a un centro de aislamiento temporal, seguimiento o a un establecimiento de salud para su manejo correspondiente. Ahora, ¿cómo vamos a considerar? Hay un punto importante, porque siempre en toda esta pandemia, y hay que decirlo con todas sus letras, hubo mal manejo respecto de la sintomatología. Yo tenía pacientes que me decían, doctor, he llamado al establecimiento de salud
y me dicen que no me van a atender porque no tengo los síntomas de COVID. Y yo, pero vamos a ver, ¿qué síntomas tienes? Pérdida del olfato, doctor. Y como no tengo la prueba positiva, doctor, no me han dado a mi casa, pero ¿de qué estamos hablando? El diagnóstico es clínico. Y los signos de sospecha, el Centro Nacional de Epidemiología ha definido recientemente en su RN 905, los cuales son las definiciones de casos. En este caso, el caso de sospecha se considera aquel que tiene el signo cardíaco, que es tos o dolor de garganta. Y además, uno o más de los otros síntomas, como son malestar general, fiebre, cefalea, congestión, diarrea, dificultad para respirar, pérdida del olfato y pérdida del gusto. Y a cualquier paciente que tenga infección respiratoria grave, lo primero que se considera es COVID-19. Sin embargo, la fiebre no es un elemento persistente. ¿Por qué? Porque la fiebre depende de la respuesta inmune. Doctor, entonces, ¿qué pasa con el diabético? Exactamente, el diabético no va a hacer fiebre porque su respuesta inmune está deficiente. El paciente renal o el paciente adulto mayor también tiene un sistema inmunodeficiente, no va a tener ningún nivel de respuesta. Ahora, ¿qué es un caso probable? Y el caso probable, ¿cuál es la definición? Es un caso sospechoso que tiene un antecedente de contacto. En este caso del Perú, porque es todo el país entero, ¿no? Pero hay que considerarlo, ¿sí? Doctor, tengo congestión nasal y malestar general y tal, perfecto. Y mi mamá salió positiva para COVID. Ese es un caso probable de una. No tengo que evaluar más porque tengo el contacto, tengo el antecedente, tengo el nexo, tengo todo. Ahora, hay algo que me llama la atención. Y es el hecho de que hay una cuestión que es hasta anecdótica, lo que hemos visto en esta pandemia. Es la primera vez que yo he visto en el mundo, como diría mi hermana menor, en el mundo mundial, que se diagnostique una infección con pruebas de imagen. Que alguien me explique, por favor, cómo es que, y yo sé que a muchos de ustedes que son personales salud les va a sonar, cómo es que tenemos pacientes diagnosticados de COVID por tomografía. Porque que alguien me lo explique, porque yo como infectólogo tengo que hacer 1000 cosas para llegar a hacer un diagnóstico de una infección. No comprendo cómo se puede diagnosticar COVID-19 por tomografía. No comprendo cómo se puede diagnosticar COVID-19 por radiografía o por ecografía, porque no se puede. El diagnóstico significa que le da cierto nivel de certeza para que podamos determinar cuál es el causante de la infección o de la enfermedad, y en este caso no lo hay. Los hallazgos radiológicos, los hallazgos ecográficos, los hallazgos tomográficos nos dan un alcance y nos establecen signos compatibles con una infección, compatibles, más no COVID-19. Cuando yo veo que ponen ahí diagnóstico COVID-19 por tomografía, me duele el corazón, porque no se puede hacer ese diagnóstico. Ahora, lo que sí es un caso probable de COVID-19 por hallazgos compatibles en la radiografía, la tomografía o la ecografía. Recuerden siempre que el compromiso es inferior lateral externo, ¿no? Entonces, en ese aspecto va a encontrar opacidades de morfología redondeada en la radiografía, opacidades bilaterales en la tomografía o las líneas B en la ecografía, pero estas no confirman un diagnóstico, pero solamente dan luces de que puede ser un caso probable de COVID-19. Y finalmente, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto per se ya se consideran, ¿no es cierto? Ya se consideran que esos pueden producir o que pueden ser considerados como caso probable. Eso no se daba anteriormente y eso hacía que muchos pacientes no fueron diagnosticados de forma oportuna. Y al paciente que tenía solamente tos neogeus se lo mandaban a la casa sin evolución, eso sería manejado. Cuando confirmamos un caso sintomático, y el caso confirmado solamente es con fines de vigilancia epidemiológica, no para tomar decisiones de manejo del paciente, y eso es lo que tiene que quedar claro. O sea, desde el paciente que es sospechoso, ese paciente tiene que ser aislado y tiene que ser manejado. No podemos esperar una prueba diagnóstica para manejar a un paciente. No podemos esperar una prueba diagnóstica para aislar a un paciente. Entonces, estos casos sospechosos o probables que sometan a una prueba molecular van a confirmar el diagnóstico. Si no tenemos la prueba molecular, tenemos las pruebas serológicas, pero la desventaja con las pruebas serológicas es que estas pruebas se positivizan después de una semana. Y ahora está ingresando también las pruebas de antígeno. Las pruebas de antígeno permiten un diagnóstico temprano en los pacientes. Si tenemos pruebas serológicas, pruebas de antígeno o pruebas moleculares que le confirmen el diagnóstico, ese paciente se considera un caso confirmado. Una persona asintomática que tiene una prueba pero que se ha establecido por un elemento de vigilancia epidemiológica se considera un caso asintomático, pero realmente, si hablamos de un caso asintomático, tiene que ser asintomático, eso significa sin sintomatología. Y eso tiene que quedar claro, porque el paciente asintomático no tiene síntomas. Doctor, no hace una congestión nasal, ese paciente no tiene síntomas. ¿O sí los tiene? Sí los tiene. Es un paciente sintomático.
O sea, asintomático es sin síntomas. Si ya presenta síntomas, es un paciente sintomático aquí en la China. Entonces, hay que identificar los signos de alarma en el paciente. Evidentemente, la relación de falta de aire, eso lo hemos modificado en esta nueva norma 947. Desorientación y confusión, la fiebre persistente con más de 2 días. Cuidado con la fiebre, porque la fiebre puede indicar que estamos hablando de un caso de una sobreinfección añadida. ¿Por qué no una neumonía? ¿Por qué no un cuadro bacteriano? El dolor en el pecho, la coloración azul en los labios y la saturación de oxígeno menor al 95%. Esta última tiene que ser modificada de acuerdo a la evaluación que hacemos por altura, porque no es lo mismo hablar de una saturación de oxígeno a nivel del mar que una saturación de oxígeno en la que podamos o establezcamos que es, por ejemplo, en Cusco, o en Ayacucho, o en Huancayo, o demás. Entonces, eso hay que saberlo manejar y diferenciar. Ante la presencia de signos de alarma, el también tiene que ser dirigido, y aquí se lo que les comentaba también, es un cuadro que es reproducido con la autorización del doctor Pablo Grajeda del Cusco, en la que él estableció cuáles eran las modificaciones de la saturación y en ese cuento. Entonces, a la gente, por ejemplo, de Piura todos son de 95 para arriba, doctor, se los costa. No, un ratito, Piura tiene sierra. Y en la sierra de Piura no se le puede considerar la misma saturación de oxígeno que en Talara, no se puede considerar la misma saturación de oxígeno en Ayabaca que en Máncora. Es totalmente diferente. Y se debe considerar de acuerdo a esta línea de evaluación. El diagnóstico del paciente es evidentemente clínico, y siempre yo lo menciono, ¿no? Yo soy mi pregrado en la Universidad Nacional de Piura, y soy piurano, como les dije hace un momento. Y siempre recuerdo con mucho cariño cómo mis profesores me decían, cuando uno llegaba a hacer una presentación de un paciente, antes los médicos de antes, no considero los médicos de antes, ya estoy medio cuarentón, decían, doctor, mi paciente está acá, presente mi paciente, alumno, y uno le decía, doctor, el paciente se llama tal, tiene tal edad, viene de tal lugar, tiene tales antecedentes, tiene este círculo familiar, ha viajado a tal lugar, ha venido de tal lugar, y tal. Y luego tiene estos síntomas, doctor, tiene estos signos, doctor, y nos preguntaban siempre, ok, ¿y cuáles son sus diagnósticos? Mis diagnósticos son tal. Y mi plan diagnóstico, o sea, los exámenes que va a pedir van a ser tales y tales, pero eso ya se hacía para el día siguiente, porque en ese momento ya uno tenía el plan de trabajo de ese paciente. ¿Por qué la cosa ha cambiado ahora? ¿Por qué ahora tenemos tanto médico dependiente de pruebas de laboratorio? Entonces, eso hay que modificar esta mentalidad de las nuevas generaciones en las que estamos considerando y tomando pruebas de laboratorio como si fueran el único requisito para iniciar aislamiento en los pacientes. Yo no generalizo, pero se da con muchísima frecuencia que en esta pandemia se vio muchísimo. Doctor, no tiene prueba, entonces se va a su casa, ok, pero ¿por qué? ¿Y cómo es el paciente? ¿Qué tiene? Yo siempre le digo a los José, ¿y cómo es ¿A qué dedica el tiempo libre? Hay que evaluar al paciente, preguntarle qué es lo que tiene, desde cuándo lo tiene, quién fue su contacto. Eso establece un real diagnóstico. Entonces, si yo tengo una prueba molecular positiva, ya, paciente, la señora tal tiene prueba molecular positiva, inicio aislamiento. Ok, a ver, lo evalúo yo. La señora tal, de tal edad, tiene tales factores de riesgo, que me modifica el tratamiento. Segundo, los síntomas empezaron a los 5 días, pero por ende le quedan todavía 9 días más de aislamiento. La señora tiene tales contactos en casa, por ende todos ellos tienen que ir a aislamiento. Ven la importancia de preguntar al paciente. Entonces, el diagnóstico se hace por antecedentes epidemiológicos y características clínicas del paciente. Y recordar siempre que las pruebas de laboratorio no determinan el aislamiento y el inicio del tratamiento, sino el criterio clínico del médico evaluador. Y hay que empoderar a ese médico porque tienen que hacerse respetar. Y establecer el mismo nivel de seguridad. Entonces, esa es la base del diagnóstico actual. El diagnóstico sindrómico es a lo que está dirigido ahora la normativa, la 947. La 947 se dirige básicamente al diagnóstico sindrómico, en el cual se basa en antecedentes epidemiológicos. Y viene a ser la actividad más importante. ¿Por qué? Porque no tengo que esperar a que el paciente se complique para tratarlo. Si yo veo que es un síntoma febril en el medio del marco de una pandemia de COVID-19, debo iniciar tratamiento, se debe iniciar manejo, se debe iniciar aislamiento. Entonces, si yo espero una prueba, este paciente se me complica, entonces lo que tengo que hacer es manejarlo desde un inicio, desde que tengo un diagnóstico sindrómico. Esto, evidentemente, va a evitar las complicaciones, va a reducir la morbilidad, va a reducir la mortalidad, y tiene importancia en el diagnóstico sindrómico temprano, que es lo fundamental. Una vez que se establecido el diagnóstico, hay que implementar medidas de control dentro del domicilio. Entonces, eso hay que explicarle, y sobre todo explicar a los familiares, porque el familiar va a quedar angustiado, y la angustia a veces es mal consejera respecto de cuáles son las medidas que se deben tomar, y eso lo hemos visto en esta pandemia.
Todo paciente, evidentemente, que cumple con la sintomatología, tiene que pasar aislamiento, manejo de síntomas y seguimiento diario, que es lo fundamental. Ahora, ¿esto se está haciendo realmente? ¿Se está siguiendo a los pacientes realmente? ¿Se está haciendo manejo de la sintomatología en los pacientes? Esa es la pregunta del millón. Y adicionalmente a esto, el proceso integrado que teníamos al inicio, ¿no? El proceso integrado de la COVID-19, eso es lo que manejábamos en un inicio, cuando empezó la pandemia, pero ahora la cosa ha modificado, ahora tenemos un esquema mucho más complejo, en el que tenemos las operaciones TAIP, tenemos los centros de salud de punto fijo COVID, los puntos móviles COVID, los establecimientos de diagnóstico sindrómico, los equipos de respuesta rápida, equipos de respuesta rápida integral, equipos de seguimiento clínico, uso de agentes comunitarios. Estamos buscando reforzar el esquema o el flujo de manejo de los pacientes, y dentro de ellos los CATS, los centros de gabinete temporal y seguimiento. ¿Y por qué no buscar o aumentar a este algoritmo que está acá los componentes como son elementos comunitarios de poblaciones indígenas que podrían ayudar muchísimo a hacer el seguimiento de pacientes? Todo paso con alteración de la pulsosimetría debe estar derivado o a un centro de aislamiento temporal o a un establecimiento de salud. Si lo manejamos en casa se nos puede dificultar. Ahora, en esta pandemia hubieron casos que se manejaron en casa definitivamente porque no había dónde meter a los pacientes. Pero si tenemos cómo y tenemos cómo derivarlo, pues no perdamos el tiempo y salvemos una vida, que eso nos va a ayudar muchísimo. Con respecto al diagnóstico, acá viene el tema álgido, ¿no? El tema de discusión, doctor, pero ¿cómo es la onda acá? A ver. Hoy mismo, como les dije, estoy de comisión y tengo preguntas respecto de las regiones a las que yo visito. En muchas regiones ya manejan el tema de diagnóstico, pero en otras regiones todavía me dicen, doctor, es que hay que hacer pruebas serológicas, que es la prueba rápida. Yo me quedo, pero vamos a ver, la prueba rápida tiene un fundamento. Pero tiene un fundamento. La prueba rápida no es anticuerpos, sí, pero los anticuerpos aparecen de una semana y media después. Entonces, no estamos hablando de que va a ser una prueba que me permite un diagnóstico temprano. 1, 2, los anticuerpos se mantienen positivos por largo tiempo. Es decir, el IgM lo vas a encontrar positivo en las primeras semanas, el IgG probablemente hasta los 3 meses, algunos 4 meses, y tengo pacientes que lo han mantenido hasta los 6 meses. Entonces, en la prueba de anticuerpo o prueba rápida no sirve para el diagnóstico temprano de COVID-19, porque no sirve para eso. Tiene que ser necesariamente una prueba molecular o una prueba de antígeno si queremos establecer un diagnóstico temprano. Y la prueba molecular y la prueba de antígeno tienen una sensibilidad menor al 70%, es decir, además, no es seguro que el resultado negativo indique que ustedes no tienen COVID-19. ¿Me dejo entender? Doctor, entonces, ¿qué hacemos? Lo que manda que es la clínica del paciente. El diagnóstico clínico es lo que define el inicio del manejo y el aislamiento. Entonces, este cuadro que ustedes pueden ver acá se pueden dar cuenta cómo la prueba, la IgM, que es la verde, aparece de forma tardía, y la IgG todavía más tardía, y se mantienen positivas a posterior. Entonces, este es un cuadrito que evidencia lo que les acabo de comentar. Siempre me hablan y me dicen, doctor, la prueba molecular tiene que ser a todo el mundo y todo lo demás. Y yo, ok, pero la prueba molecular tiene una sensibilidad baja. Ustedes la están viendo. Tiene una sensibilidad baja, lo que hace, evidentemente, que hay un riesgo de que este paciente pueda tener un falso negativo. Entonces, y no siempre va a tener casos positivos detectados. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y miren cómo, además, la prueba molecular, conforme pasa la segunda y la tercera semana, la sensibilidad todavía es más baja. O sea, la prueba molecular realmente es la mejor que tenemos en el momento, pero hay que reconocer que la sensibilidad no es al 100%. Y lo mismo pasa con los anticuerpos. Los anticuerpos tienen una buena sensibilidad, sí, pero como ustedes se dan cuenta, aparecen de forma tardía. La sensibilidad mejora a partir de la segunda semana con el inicio de síntomas. ¿Qué es lo que trae esa nueva norma respecto del tema de manejo de primer nivel de atención? Y es definitivamente primero los flujos diagnósticos. Como ustedes se dan cuenta, el flujo diagnóstico, antes de que se pueda considerar el inicio de cualquier prueba, además, dice, en todos los casos sospechosos, en todos, se indica aislamiento domiciliario o en CATS por 14 días desde el inicio de los síntomas. Se le indica seguimiento clínico y se debe considerar tratamiento de acuerdo a la evaluación clínica. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, lo primero que se hace cuando tenemos un paciente sospechoso es manejarlo clínicamente y aislarlo. Y luego se discute cuál va a ser el siguiente paso a seguir. Y el paso a seguir va a ser tomar la prueba para confirmar el diagnóstico. Pero si tiene sintomatología, eso ya está. Entonces, si es así, hay una diferencia. Si el paciente tiene menos de 7 días de la infección o tiene más de 7 días de la infección. Si tiene menos de 7 días, lo que indica que tiene que hacer una prueba molecular. Y si no hubiera disponible en el establecimiento de salud, hacer una detección de antígeno, que tiene la misma sensibilidad que la prueba molecular.
Entonces, si el resultado sale negativo, se repite en 3 días, si sale positivo, se confirma. Pero aunque salga negativo, insisto nuevamente, no les está quitando la eliminación de COVID, porque puede ser un paciente completamente asintomático, puede ser un paciente que todavía está en periodo de ventana, puede ser un paciente que sencillamente salió negativo en ese 30% que no tiene sensibilidad de la prueba. Entonces, eso hay que considerar. Si en cambio el paciente tiene más de 7 días, la cosa cambia un poco. Si tiene más de 7 días, definitivamente lo que hay que hacer es hacer una prueba serológica. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la prueba molecular y la prueba de antígeno no funcionan bien en los primeros días. Esa confirmación de casos, por favor, y eso quiero que se entienda, se debe hacer de acuerdo a la disponibilidad de pruebas para el diagnóstico. Y es independiente de la confirmación de casos. El manejo tiene que ser aparte. El seguimiento clínico es fundamental, porque el seguimiento clínico nos permite realmente evaluar al paciente cómo va y cómo se dirige, cómo es que va avanzando y darle el alta, porque es el equipo de seguimiento clínico el que da el alta. Esa alta incluye la alta clínica y epidemiológica de los casos. Doctor, pero no tengo equipo para hacer, no tengo personas para el equipo de seguimiento clínico, pero hay un seguimiento clínico que es remoto, que es por teléfono. Y si ustedes tienen personas que tienen comorbilidades, entonces utilícenlos para ese tipo de manejo. Y le va a funcionar muy bien. El seguimiento clínico a distancia funciona para casos leves, para contactos y para hospitalización de alta. Y los casos clínicos presenciales para casos leves con factores de riesgo y médico o condición médica o condición social. Esos pacientes pueden ser manejados sin ningún problema. Y todo debe ser registrado en los dos sistemas de funcionamiento. Uno, que es el de vigilancia epidemiológica, que es el NotiWeb, donde se debe informar la invitación que está dando el registro del paciente. Y por otro lado, el SysCovid, que funciona para lo que es COVID a nivel nacional, y que en ese sentido no tenemos la desventaja en el registro. Los establecimientos de primaria de atención definitivamente tienen que modificar sus esquemas de tratamiento, sus esquemas de flujo y demás, y no se puede estar cambiando constantemente. Y aquí viene el punto álgido de la ponencia, lo que siempre tenemos acá la discusión. ¿Qué pasa con el tratamiento? Y es muy simple, no hay. No hay un esquema terapéutico que tenga una evidencia sólida en este momento para que se pueda recomendar como tal. Entonces, se ha hablado de cloroquina, de hidroxicloroquina, de acitromicina, de interferón, de antirretrovirales, se ha hablado de dióxido de cloro, me acaba de doler el alma al decir ese nombrecito que tanto problema nos ha traído, y muchas cosas más, pero no le podemos decir al paciente que no lo consuma, tenemos que decirle que lo consume y no lo consuma y el por qué, en qué funciona, para qué sirve. Entonces, cuando fue el tema de la pandemia y se comprende que fue un tema de miedo, de pánico a la situación, todo el mundo se automedicó. O además se le dio a todo el mundo medicamentos. Muy bien, pero se les dio hidroxicloroquina, pero hidroxicloroquina puede producir alteraciones del ritmo cardíaco. Cloroquina puede producir alteraciones del ritmo cardíaco. Acitromicina puede tener daño a nivel cardiovascular. Opinavir y Plavir produce diarrea y malestar general, aparte de que es un antirretroviral y que no ha demostrado su correcto funcionamiento. Es el manejo de COVID-19. Y en realidad todos los que los he dicho, ninguno de ellos tiene ese fundamento. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es establecer pruebas de tratamiento adecuado. Ahora bien, yo sé que hay una larga discusión respecto de cuál es el tratamiento, que por qué sacan hidroxicloroquina, por qué sacan ivermectina, por qué sacan tal medicamento, por qué se pone tal. Y la respuesta es muy simple, evidencia. Recientemente el estudio Solidarity estableció que algunos medicamentos como la hidroxicloroquina, como el interferón, como el opinavir y fenavir no producían ningún efecto benéfico en un paciente de ese tipo. Pero el uso de ivermectina, en cambio, se ha mantenido en esta norma. La ivermectina sigue manteniendo en esta norma, y la ivermectina, primero que es un medicamento relativamente seguro, no digo que sea seguro, relativamente seguro, y están corriendo estudios actualmente para demostrar qué tan eficaz es o no. Nosotros como Ministerio de Salud hemos evaluado a los pacientes de seguimiento clínico, porque tenemos un listado de los pacientes de seguimiento clínico para ver cómo va el tema respecto del manejo, ¿no es cierto?, en los pacientes. Entonces, en ese sentido, en este monitoreo del seguimiento clínico hemos evidenciado que los pacientes que, por ejemplo, reciben ivermectina tienen una letalidad menor a los que no reciben absolutamente nada. Pues en ese aspecto, significa que hay un aparente efecto benéfico, que obviamente tiene que comprobarse con el nivel de evidencia de los estudios que están por salir. Con el nuevo nivel de evidencia se valorará si continúa ivermectina o no, pero por lo que la ivermectina se mantiene en la norma, y además a los que han trabajado con ivermectina pues hablan sobre los efectos benéficos que han tenido a su manejo. ¿Cómo funciona? Disminuyendo justamente la unión a nivel de su material genético, reduciendo la carga viral y reduciendo el riesgo
riesgo de complicaciones. La dosis para manejo del dolor es con paracetamol, pero el paracetamol la dosis de 1 gramo. Yo sé que la norma dice 500, pero podemos ir con hasta 1 gramo cada 8 horas porque la normalización de la fiebre es fuerte. No debemos utilizar antibióticos de forma rutinaria, pero sí podemos aplicar antibióticos a toda la evaluación. Si tengo un paciente que tiene un cuadro respiratorio, que a la par le encuentro que hay una neumonía, que me parece que es bacteriana, pues tengo total derecho para iniciar antibióticos, pero es una forma individualizada del paciente. No bengalines, por favor, no ibuprofeno, no naproxeno, no ketorolaco, no diclofenaco, porque es más bien pueden causar ciertos problemas. Entonces, no utilizar corticoides, porque el corticoide adormece el sistema inmune, lo afecta al sistema inmune. Si yo necesito que el sistema inmune esté al 1000%, ¿cómo le voy a meter un corticoide adicional? Este es el C19 Study, es un estudio que se realiza en Australia, en la que hacen una revisión de todos los estudios de los medicamentos. Yo les recomiendo y les invito a que entren a esta página del C19 Study, donde pueden ver todos los resultados a nivel mundial, y es una cuestión llamativa, ¿no? La hidroxicloroquina fue retirada recientemente de la norma del Ministerio de Salud, pero a nivel mundial podemos ver cómo más de la mitad del mundo utiliza este producto, y algunos de ellos lo utilizan como un elemento protector. Entonces, en el Perú está como uso limitado porque se retiró de ambas normas, pero hay evidencia en otros países que debería ser tomada. No lo que la hidroxicloroquina, porque yo estoy bien en contra, sino que yo creo que deberíamos buscar el nivel de evidencia para poder refutar lo que estamos viendo. ¿Sí? El caso de hidroxicloroquina, Perú, América y América del Pacífico en realidad son aquellas que no la usan, no usan de forma muy limitada. Y es algo que habría que valorar y ver cómo va el tema, cómo va la letalidad con hidroxicloroquina y con ivermectina en la población. Entonces, el inicio de tratamiento se basa en la evaluación clínica y epidemiológica del médico. De todas maneras, eso hay que saberlo manejar. El diagnóstico que se hace en los pacientes tiene que colocarse siempre el formato U07.1 si hemos logrado identificar el virus y U07.2 si no hemos logrado identificar el virus, para poder establecer realmente cuál es el diagnóstico correcto en este paciente. Y sobre todo, y es lo importante, trabajadores de salud, amas y caballeros, tenemos que proteger a nuestro personal de salud. Son nuestro principal elemento guerrero, entonces hay que implementar la vigilancia ocupacional, tienen que ser vacunados contra influenza y neumococo, hay que establecer quiénes son los personas con factores de riesgo que no deben participar en la atención directa de pacientes, y deben estar muy bien en trabajo remoto. Ojo, el ser un grupo de riesgo no significa que se va de vacaciones, no significa que se va de licencia, se va a hacer trabajo remoto. El manejo de los trabajadores de salud que sean probables, sospechosos o confirmados, así como sus contactos, serán de acuerdo a la normatividad vigente. La responsabilidad a nivel nacional es de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, que pertenezco, la Oficina General de Tecnologías de la Información, al Instituto Nacional de Salud, y la parte de vigilancia, que es la norma 905, al Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades, que establece la notificación de casos.